musical. Bienvenidos todos y todas. Vamos a ofrecer las palabras al profesor Néstor Hurtado para que en nombre del gobernador pueda dirigirse a nuestros invitados. Bueno, sí, muchísimas gracias, muy buenos días. En nombre de nuestras autoridades, de nuestro gobernador, nuestro alcalde Sergio Hernández, queremos darle la bienvenida a nuestro amigo que ha venido con un mensaje amoroso para nosotros. Bienvenido a la Angostura del Orinoco, a la ciudad de la memoria, hermano. Y a todos ustedes, bienvenidos y felicitar el esfuerzo realizado por Edgar, Antonio, que venciendo todas las dificultades han logrado que nos encontremos en este momento y mañana en Carolina. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Saludos a Ariel Guerra y a Remy González del Ministerio del Poder Popular para la Ciudad. Muchas gracias. Gracias, profesor. También tenemos prevención de la Universidad de la Tercera Edad, la Universidad Nacional de la Seguridad, aquí con nosotros, el Pasillo de la Revolución, el Movimiento Bibliotecario. Todos aquí estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes están aquí atentos a esta visita con mucha expectativa. El maestro Ismael Hernández Lujano es egresado de Filosofía y de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma Nacional de México y pues tiene preparado para nosotros una presentación, una ponencia en relación con la nacionalidad mexicana otorgada al libertador Simón Bolívar hace 200 años. Vamos a dejar en el uso de la palabra a Edgar Caldera, quien en nombre de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio pues nos va a hacer la antesala de esta actividad. Buenos días. Primero las gracias a la gobernación, a todos ustedes, al grupo de ensamble también. Nos conocimos en La Guaira. Nosotros somos un pueblo de más de 25.000, hablando de 30.000 años. Si hablamos los primeros, antes de la conquista, ante estos últimos 300 años, bueno, ya son 400 años, nosotros somos un pueblo que viajamos mucho. Dicen que los caribes andaban por todas esas antillas, llegaban hasta Miami, Bogotá, Cuba, Florida, andaban todos. Y yo creo que es una herencia nuestra de lo que es la comunidad latinoamericana, creo que nace de ahí. Y después lo reafirma Miranda y el mismo Bolívar. Creo que de eso se trata. Estamos aquí en esa unidad, en ese sueño de Bolívar, de que los pueblos del sur, los pueblos de nuestra América se unan. Y eso se trata de integración y por eso el compañero Ismael está aquí, con esa doctrina bolivariana, con esa doctrina zapatista, con esa doctrina Hidalgo, Urino. Muchas gracias. Gracias. Bien, como aquí también nos expresamos con música y nuestra memoria suena con música, vamos a pedir al ensamble que nos interprete otras piezas del repertorio popular venezolano. Vamos a interpretar Bienvenido al amigo Ismael y a todas las autoridades presentes y a todo el público presente acá, de parte de la Universidad Politécnica Territorial del Estado de México y el ensamble Angostura, por supuesto. Vamos a interpretar en estos momentos Soto el Músico. Esta es una canción en la cual el ensamble Angostura le hizo un arreglo a 4 voces mixtas. Es una letra de música de Chuchito Sanoja, una canción que fue escrita en honor a nuestro gran maestro Jesús Soto, y nosotros le hicimos el arreglo pues, en marco del centenario de nuestro gran maestro Jesús Soto. Esta canción es de Chuchito Sanoja, letra de música, y la interpretó en algún momento o Alberto Barata. Pertenece al mundo entero, me cuesta mucho igualar.
su guitarra la noche entera, cuando solo nació la tierra y no gracias. Cuando llega el recorriera, es más fuerte el campanero, porque allí se lo contuvo, y luego mis ganaderos, pregunten usted conmigo, cuánto dura la parranda, si cada agua insiste que hay que esperar la madrugada. Y cuando de amor se trata, solo agarra su guitarra, me sabe muy cantando lo que el corazón levanta. Solo debe suerte, que incomparable artista, pero no aplaude cuando al mundo se eriza. Solo es un parte, es mi gran amigo, viaja con su enojo debajo del brazo, hacer su guitarra la noche eterna, cuando su corazón la tierra y gracias. Solo es un parte, es mi gran amigo, viaja con su enojo debajo del brazo, hacer su guitarra la noche eterna, cuando su corazón la tierra y gracias. Para terminar, el cruzado. Rancho, lo que pasa lo sabe usted, que era el negrita del rancho con él, pero ayer se me fue. Oiga, compadre Pancho, lo que pasa lo sabe usted, que era el negrita del rancho con él, pero ayer se me fue. Oiga, compadre, espérame, dígale por chiquito, compadre Pancho, vuelvo otra vez. Oiga, compadre, espérame, dígale por chiquito, compadre Pancho, vuelvo otra vez. Llegando mi brava de bajarme de una guayanesa, si comiera las horas de cortar la cabeza. Bolívar Pinta, ajá. Es que está ahí, es comprimido. Me la comí, qué atrocidad, puse la torta por el que me la comí, qué atrocidad. Tiene muy poco espacio para
al ensamble Angostura por habernos permitido disfrutar de nuestra música tradicional popular venezolana. Bien, ya vamos a dar inicio a las actividades previstas en la ponencia. Como ya les había anunciado, pues el maestro Hernández Lujano trae pues un trabajo basado en esa investigación sobre el significado de la ciudadanía mexicana para el libertador Simón Bolívar y cómo esto es visto a través de la memoria. Muchas gracias y le vamos a dar la palabra. Buenas tardes. Quiero decirles que estoy de verdad muy feliz de estar aquí en Ciudad Bolívar, en Angostura. Me siento muy alegre, un poco hasta abrumado por este recibimiento tan cariñoso. También quiero disculparme por el retraso, sé que han estado esperando, una disculpa por eso. Y bueno, venimos aquí, vengo con un saludo de parte del embajador Leopoldo de Gives, un saludo del pueblo mexicano a todos los presentes, a la ciudadanía, a las autoridades de la gobernación, de la alcaldía, de la Secretaría de Cultura, y venimos con el ánimo de preparar un festejo. El 17 de marzo del año próximo, del 24, se van a cumplir 200 años de que se declaró a Simón Bolívar ciudadano mexicano. Esa es la historia que quiero contarles. Pero desde ya estamos empezando una campaña para ir preparando ese festejo. Esta misma charla la hemos repetido en el gobierno del Distrito Capital, allá en Caracas, en la casa de José Martí, en Caracas. La hemos estado llevando a donde podemos, a estaciones de radio también en Caracas. Hoy en la mañana estuvimos en una allá en Guyana. Entonces estamos preparando un festejo a lo grande. De hecho ya lo tenemos platicado con el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Vamos a hacerlo en grande. ¿Por qué? Porque cuando decimos que somos pueblos hermanos, no es retórica, no es una frase, es un hecho y tenemos pruebas. Y uno de esos hechos que fundamentan que digamos que somos pueblos hermanos es que Simón Bolívar es mexicano, también es mexicano, y esa es la historia que les vamos a contar ahora. En primer lugar, hay que decir que Simón Bolívar estuvo en México. Simón Bolívar visitó México, él personalmente. Era muy joven cuando lo hizo, tenía 16 años, fue en el año 1799. Bolívar nació en 1783. Él iba a viajar a España porque su tío Esteban Palacios obtuvo un alto cargo administrativo allá en España y se lo quiso llevar a vivir con él. Pero Bolívar iba a hacer una escala en Cuba, era la ruta del barco hacer una escala en Cuba, no pudo porque estaba en guerra en ese tiempo España e Inglaterra y una escuadra inglesa estaba bloqueando La Habana. Entonces el barco se desvía y va a dar a México, al puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz es el puerto más importante que tiene México de salida hacia el Atlántico, hacia Europa. Entonces ahí llega Bolívar y el barco en el que iba llegó un poco de manera inesperada, intempestiva, y no encontró posada donde alojarse. Esa es una realidad, llegó y no había. Entonces se alojó en la casa de un funcionario de la aduana, José Donato de Austria. ¿Por qué se alojó en esa casa, en el puerto de Veracruz? Porque José Donato de Austria recibía cargamentos de cacao que le mandaba la familia Bolívar desde acá, desde Caracas. Era su cliente, digamos. Entonces, como una deferencia a la familia Bolívar, recibió a este joven que tenía 15, 16 años en ese entonces. Tenía casi 16, porque nació en julio y esto fue... Bolívar llegó a Veracruz el 2 de febrero de 1799. Estuvo casi un mes en el puerto de Veracruz, 25 días, y como se alargaba su estancia ahí, porque no se liberaba el bloqueo que había en Cuba, decidió visitar la Ciudad de México, la capital.
el viaje lo hizo en una semana, tardó una semana el recorrido, generalmente tardaba más, pero bueno, Bolívar contaba con recursos para hacer un viaje rápido, con buenos caballos y demás, y llegó a la capital el 27 de febrero de 1799. Hay muchas leyendas sobre Bolívar en la Ciudad de México. Digo leyendas porque no están comprobados históricamente. Por ejemplo, que conoció al virrey Anzana. Es muy probable que lo haya conocido, porque pues Bolívar era miembro de una de las familias más ricas y poderosas de Caracas. Es natural pensar que el virrey lo haya recibido. Pero lo que no está comprobado es que tuvo una discusión con él y le dijo que América tenía que ser libre. Eso no está comprobado históricamente. También dicen que visitó las pirámides de Teotihuacán. Dudo que lo haya hecho porque si hoy las pirámides están a 3 horas en automóvil, en ese tiempo a pie o a caballo hubiera sido mucho tiempo, y Bolívar solo estuvo una semana en la Ciudad de México. Entonces suena poco probable, pero dicen que quedó impresionado con las ruinas, estas anécdotas que hay, y que ahí dijo que se dedicaría a la arqueología como Humboldt. Y hay otra más pícara, que conoció a la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez era una mujer muy bella y muy libre para su época, que estuvo siempre involucrada en las conspiraciones independentistas de México. Entonces cuentan que tuvo amores Bolívar con la Güera Rodríguez. Ya era una mujer mayor. Güera es como Catira, pues era rubia, ¿no? Güera. Cuentan que tuvo amores con ella, no está comprobado, pero sí hay otras cosas comprobadas que tenemos ciertas. Por ejemplo, se sabe exactamente en qué casa se alojó Bolívar, que fue la casa de un hermano del esposo de la Güera Rodríguez, o sea, su cuñado. Tenemos identificada la casa exactamente. De hecho, en el año 2008, la Embajada de Venezuela colocó una placa ahí, diciendo: esta es la casa que habitó el libertador Simón Bolívar. Y por eso, desde hace 100 años aproximadamente, esa calle se llama Simón Bolívar. Estamos hablando de una de las principales calles de la Ciudad de México, de una de las principales calles del centro histórico, a 3, 4 calles del Palacio Nacional. Se llama Simón Bolívar precisamente en honor al Libertador, porque ahí está la casa donde él se alojó. No permaneció más tiempo en la Ciudad de México porque le avisaron que ya estaba libre la salida para España de su barco. Regresó a toda velocidad a Veracruz, y desde Veracruz, cuando ya estaba a punto de embarcarse a España, le escribió una carta a su tío Esteban, contándole todo lo que pasó en México. Y esa carta es la primera de Libertador, o la más antigua que se conserva. O sea, la carta más antigua de Libertador está escrita en México. Se va hacia España, el Libertador. Él quedó muy impresionado por la Ciudad de México, que desde entonces era una ciudad muy grande, y en la Carta de Jamaica la llama rica y opulenta ciudad. Y de hecho, en la Carta de Jamaica, cuando habla por primera vez de que los pueblos de América tenían que formar una confederación, dice que la capital tendría que ser México. Después ya dice que sería Panamá, pero en la Carta de Jamaica dice que debe ser México, por el tamaño de la ciudad, ¿no? ¿Qué pasó después de esto que estamos contando? De este Bolívar adolescente, jovencito que visita la Ciudad de México. Como ustedes saben, México inicia su guerra de independencia en 1810, como casi toda América Latina, e inicia como una guerra popular. Quien inicia la conspiración son oficiales de medio rango del ejército realista. Uno se llamaba Ignacio Allende, otro era Aldama. Oficiales de mediano rango del ejército realista, que estaban conspirando para liberar a México. Quizá eso le suena un poco parecido, un poco familiar. Y un cura de pueblo, el padre de la patria, don Miguel Hidalgo,
que era un cura rebelde, que era un tipo brillante, era un intelectual, y como castigo la iglesia lo mandó de cura al pueblo más alejado, al más pobre, y desde ahí él siguió con su labor. Eso es 1810. 1814 toma el mando de la insurgencia José María Morelos, que era alumno de Miguel Hidalgo, era otro cura, pero él era mulato, era de sangre negra mezclada con española. De él habla Bolívar en la Carta de Jamaica. Dice Bolívar en la Carta de Jamaica: se ha nombrado un generalísimo para dirigir la independencia en México. Se refiere a José María Morelos, que así se le llamaba, el generalísimo de América. Bueno, posteriormente la independencia en México, la guerra de independencia, pasa por un periodo de estancamiento. Ni los insurgentes pueden ganar la independencia, ni los realistas pueden aplastar a la insurgencia. Digamos, está en un empate. Y finalmente se logra la independencia porque un general realista pacta con los insurgentes para lograr la independencia. De manera que la conclusión de la independencia de México después de 11 años de guerra fue muy poco violenta en comparación con los 10 años anteriores que habían pasado. México ya es independiente, tuvimos una monarquía de un año. México fue monarquía durante un año, el imperio de Agustín de Iturbide. Después ya se convierte en república, y la primera tarea de la república es dotarse de una constitución. Empieza el Congreso Constituyente de 1824, y aquí empieza nuestra historia. En medio de una tarea tan importante como fundar la República Mexicana, dotarla de su primera constitución, se discutió, se suspendieron las discusiones de la Constitución porque un diputado propuso que, como un homenaje, como un honor a Simón Bolívar, quien era conocido en México porque llegaban las noticias de los hechos de guerra de acá de Sudamérica, un diputado propuso: suspendan todo, vamos a otorgarle la ciudadanía mexicana a Simón Bolívar como un homenaje. Estamos hablando de marzo de 1824, y Bolívar ya estaba empezando la campaña del sur. Unos meses después sería la batalla de Junín. Bueno, antes de Junín pasa esto en México, y la propuesta de nombrar a Simón Bolívar ciudadano mexicano fue aprobada, obviamente, y quiero compartirles lo que dice el acta de esa sesión del Congreso. Acta del día 17 de marzo de 1824. Se leyó por segunda vez una proposición sobre que se declare solemnemente que el libertador Simón Bolívar es ciudadano de la República Mexicana. Se acordó tomarla desde luego en consideración y fue aprobada, mandándose que por lo tocante al diploma y manera de entregarlo, informe la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces, bueno, y este material que traigo es muy valioso porque trae la reproducción del acta original del Congreso. Entonces, cuando decimos que Simón Bolívar es mexicano, no es una ocurrencia, hay un documento histórico que lo respalda. No es retórica, no es una frase, es un hecho histórico. Pero ahora vamos a la historia de cómo surgió esa propuesta, quién lo propuso, por qué. La propuesta salió de 17 diputados del Congreso Constituyente, pero los encabezaba uno llamado Servando, que fue fraile y por eso se le conoce como Fray Servando. Este es un personaje realmente extraordinario, que con su vida se podrían hacer muchas novelas, porque era un tipo extremadamente listo y con una vida de novela de aventuras. Les cuento un poco de este diputado. En 1787, me parece, 1793, perdón. Él, como fraile dominico, ya de un rango alto, le toca dar un sermón en la Catedral de México, en el principal templo católico.
y le toca darlo el Día de la Virgen de Guadalupe, o sea, el día más importante para los mexicanos, hablando en términos de religión. Y su sermón, lo que dijo fue que los habitantes de México, los antiguos mexicanos, los pueblos indígenas, ya conocían y veneraban a la Virgen de Guadalupe antes de la llegada de los españoles, pero que la llamaban de otra forma. La diosa Tonantzin, que es nuestra madre, eso significa Tonantzin, dijo él, la diosa Tonantzin es la Virgen de Guadalupe. Y la adoraban antes de que llegaran los españoles, y aquí vino a predicar Santo Tomás, antes de que llegara Cortés, Hernán Cortés y su gente a conquistar, pero los indígenas le pusieron el nombre de Quetzalcóatl. Esto parece muy disparatado, parece un disparate, pero tenía una intención política. ¿Por qué? Porque la justificación de la conquista española es, así lo decía en ese tiempo, que los españoles nos trajeron la verdadera religión. Entonces él dice, no nos trajeron nada, porque aquí ya adoraban a la Virgen antes de que ellos llegaran. Entonces no les debemos nada, ni siquiera la religión. Entonces podemos y debemos ser independientes. Ese era el objetivo del sermón, que parece muy enredado, tenía esa intención. Obvio, la jerarquía de la iglesia no tenía un pelo de tonta y captó por dónde iba la intención. Lo excomulgaron y lo mandaron preso a Cuba y luego a España. No les hago el cuento largo, vivió una vida de aventuras este hombre, se fugó 7 veces de prisión en diversos países,